Y antes que nada, gracias por estar aquí. Es una, es una muy buena opción el estudio online porque te permite de llegar a muchos sitios estando cómodamente en tu casa. Y también es una buena opción estudiarlo en diferido porque puedes poner pausa y puedes pues, hacer enlaces para entender de lo que se está hablando con más propiedad. Sin embargo, estar presente, claro, te abre todo un espacio de interactuar y puedes hacer preguntas. De hecho, si digo algo que no se entiende o a veces me equivoco simplemente, pues me podéis parar, ¿de acuerdo? Claramente, si es ya una pregunta más sustancial, pues esperamos que terminamos la clase, os la apuntáis, terminamos la clase y la podéis hacer. Bueno, son preguntas un poco que hay que tomar en cuenta varias cosas. En cambio, si es una palabra o algo que no habéis entendido, que no le permite seguir con la presentación, pues ahí paramos, ¿de acuerdo? En general, chicas, sois chicas, ¿no? Hablaré solamente en femenino. En general, chicas, cuando enseño la anatomía, me doy cuenta que siempre hay algunas palabras, algunos conceptos que nos faltan y es un poco una exploración en este sentido, ¿no? Un poco es la forma de avanzar en un camino un poco oscuro, a veces desconocido, con lo cual les invito a tener paciencia y como consejo a mis alumnos, apúntense las palabras que no conocen. Aquellas palabras que les están despistando un poco. Le ponen con un asterisco, una zona, con que sean 5, 6, 7 palabras, ¿vale? No más. Y así poco a poco empezamos a adquirir una gramática que es importante para luego avanzar. Hay un dicho muy bonito que es, no puedes refinar lo que no puedes definir. Si no lo puedes nombrar, si no le puedes dar la definición, no lo puedes desarrollar, no puede avanzar, no se puede refinar. Entonces, sobre todo cuando hablamos de anatomía, hay palabras que hay que aprender. Podéis dejarle espacio a vuestro cerebro de algún amigo, amiga que ya no veis, algún Juan de la tanta lista de amigos, y le ponéis, yo qué sé, motilidad o peroné en la lista mental. Entonces, les voy a hablar de la motilidad orgánica, ¿de acuerdo? Le compartiré una presentación de soporte, pero ya veréis que me gusta mucho hablar e interactuar también. Pero bueno, como que le he preparado, se la comparto. Entonces, la voy a buscar por aquí. Antes que nada, antes que yo me presente, ¿alguien de aquí es osteópata, fisioterapeuta, masajista, quiromasajista, relacionado a la salud pública? No, ok. Y los conceptos que voy a introducir, pues son justamente relativos al trabajo manual, ¿vale? De, al trabajo manual de terapeutas manuales. Vale, perfecto, Loreto. Ok. Vale, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, ok. Vale, perfecto. Entonces, motilidad orgánica es un movimiento antes del movimiento. Ustedes sabrán que aunque están durmiendo,
hay un movimiento, aún de los músculos, siempre movimiento, todo es movimiento. Entonces, cuando han bailado mucho, han hecho actividad física, deportiva, yoga, hay un momento que el cuerpo se relaja, ¿no? Es como que ya la musculatura y el cansancio llega a su cumbre y la sensación interna que sentís son esos movimientos de fluidos orgánicos que una mano experta pudiese acompañar en su movimiento. Entonces, el movimiento antes del movimiento de la motilidad es justamente esto, es el micromovimiento que genera el macromovimiento, ¿vale? Se podría decir así. Entonces, antes que nada me gustaría sí agradecer Yoga Sin Fronteras por el hermoso trabajo que hacéis, que hacen, de verdad, felicidades, como proyecto social para llegar a personas con situaciones de vulnerabilidad y personas que pueden tener una exclusión social a través del yoga, tiene un buen beneficio para, antes que nada, unirse a ellos mismos. Y la verdad que se necesita, sin más, es súper necesitado. Y aquí tengo un par de datos interesantes que nació en 2019 y ya 800 personas, imagínense, 800 personas que han podido vivir esto. Imagínense, un ser humano conocerá íntimamente 150 personas. Entonces, 800 personas que le hacemos del bien realmente llegan a multiplicado por 4 por 5 porque todo el entorno, la gente que está en torno. Los padres de esos niños, los familiares de las mujeres en situación de vulnerabilidad, etcétera. Yo soy David Stasi, italiano, y resumiendo, he estudiado psicosteopatía, he estudiado Vuotai, que es una osteopatía francesa de ideal, se pudiese decir, taoísta, a donde se trabaja mucho el tejido conectivo y se hace un tipo de danza facial, como espirales, como olas vertebrales. Luego, claramente soy practicante de yoga, enseño anatomía para yoga y movimiento, boy scout y artista, que no se dejen de lado las pasiones cuando uno se identifica. Luego les doy un poco mis contactos. Nada, una breve presentación sobre la motilidad orgánica, ¿de acuerdo? La motilidad orgánica se refiere a las vísceras internas. Se lo digo brevemente, resumidamente, y luego lo vamos ampliando, ¿de acuerdo? Para que avancemos todos juntas. La motilidad es el movimiento intrínseco de las células sobre una inercia embrionaria, claramente adaptándose a los movimientos que ocurren mecánicos, a los traumas, a los golpes emocionales y físicos, etc. Justamente es un baile. Un baile además en un salón de baile a donde vaya mucha gente. Entonces tú bailas con tu pareja, pero al mismo tiempo tienes que tener cuidado de bailar con todo el salón de baile, respetando la música también y tu situación interna. Es decir, un caos sensible, que es el título de un libro que les aconsejaré. Dentro de nuestro cuerpo, este caos sensible genera el estado de salud. El estado de salud óptimo viene de una fisiología orgánica que traducido sería el movimiento propio de las células propias de cada órgano. Entonces, imagínense dentro de una célula cuántos movimientos hay de cositas súper chiquita, como un pequeño mercadillo de un pueblo.
con una vista de águila, ¿no? Desde arriba, tú ves el mercadillo y ves que hay comunicación entre cositas chiquitas. Claramente la célula crea un órgano que también se mueve igualito, como si fuesen fractales, con los demás órganos para crear una sociedad corporal. Si todo, cada uno de estos pequeños elementos funciona bien, estaríamos viviendo en una sociedad perfecta. Pero realmente, si sí es cierto que no conozco ningún país a donde la política social sea perfecta, al igualito no conozco ningún cuerpo a donde la dinámica celular es perfecta y el estado de salud sea perfecto. Tal vez es la idea de perfección que habrá que redimensionar. Vamos a la etimología. Motilidad es la cualidad de ser movido. Orgánico es una palabra muy bonita, es una palabra mágica, porque organon del griego y luego del latino quiere decir elemento de un sistema y sistema en sí mismo. Indica la capacidad fractal de representarse en una sociedad de una forma auténtica. Es la base de la palabra organización. Ahora un breve recorrido histórico para entender a quién se le ocurrió este tema y hay que hablar un poquito de osteopatía brevemente históricamente porque me gusta ponerles en contexto. Si pudiese hablar desde la osteopatía, si pudieses hablar desde el baile, ¿eh? Si pudiese hablar desde el pilates, desde la psicología, desde la botánica, desde la religión, al final sigue siendo un movimiento natural del cuerpo que varios estudios de varias ramas han adquirido con una propiedad lingüística propia. Entonces, desde la osteopatía, que finalmente es la rama que mejor trabaja la motilidad orgánica en cuanto a restaurar la salud, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, la osteopatía llega a ser el encuentro perfecto entre la ciencia y el holismo y la práctica integrativa. Entonces, la osteopatía nace con este señor, Andrew Taylor Still. Ese es un señor que en 1874, chicas, 1874, para ubicarles, Italia tenía 10 años. O sea, 1874 parece ayer, pero tiene su tiempecito. Y ese señor, que era un doctor, perdió 3 de sus hijos, 3. Y como médico dijo, aquí la medicina no está funcionando bien. En lugar de derrumbarse, se fue a África y se fue a estudiar los oseros, las culturas espiritísticas de África, cómo ellos podían sanar las personas. Y se trajo esta información desde África de recolocar huesos. Los sit boners se llamaban en inglés. Eran como quien recolocaba hueso. Y veían que con la recolocación ósea, efectivamente la fisiología mejoraba y casos como de problema digestivo, etcétera, etcétera, casos más fisiológicos, menos postural, quiero decir, pues remetían y se sanaban. Hoy en día ya sabemos que no es que recoloquemos los huesos, o sea, no se imaginan como 2 piezas pim pam que se recolocan. Ya es algo un poquito más de sistema nervioso, un poquito más específico. Entonces, este señor, que era un filósofo, hay unos libros muy bellos, en los libros que le voy a recomendar, hay libros de él que pura filosofía, muy bellos. Decía, todo es movimiento y donde no hay movimiento aparece la enfermedad. Entonces, aquí a la izquierda
Es el dibujo del caos sensible del movimiento de los líquidos, que tiene una lógica, tiene una inteligencia más allá del intelecto. El agua fluye con inteligencia, no es al azar. Entonces este señor, Andrew Taylor, miraba los huesos y decía, aquí hay agua inteligente que forma la materia ósea. De hecho, en esta figura aquí a la derecha son los ostionas. Es el hueso visto desde adentro. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Lo tengo abajo, pero igual. ¿Sí? Es que tengo dos pantallas porque les veo a ustedes, pero si cualquier cosa me dicen, ¿no? Seguimos haciendo pruebas técnicas. Entonces, esa es la ostiona. Y se ve perfectamente que tiene una inteligencia de agua, tiene una inteligencia líquida, dentro del hueso, ¿de acuerdo? Le voy a romper un concepto que probablemente está un poco instaurado en muchas mentes. El cuerpo no se sostiene de pie por los huesos. El hueso no es la estructura portante, es la presión sanguínea que nos mantiene de pie. Y es obvio, cuando tienes un bajón de presión, te vienes abajo y los huesos los sigues teniendo. A medida que envejecemos, perdemos calidad de sangre y entonces la postura se encoge un poquito. Es la anatomía líquida que crea la anatomía sólida. Hay un orden. Y esto todo bien, mucha filosofía, hasta el 1910, estamos en Estados Unidos, a donde la gran industria Rockefeller tenía que diversificar el mercado del petróleo, invirtió en crear el ibuprofeno, tan conocido todavía hoy en día, y creó el informe Fletcher, que básicamente es todas las universidades de salud pública, doctorados, enfermeros, médicos, tenían que seguir el protocolo científico bajo esta hegemonía. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la bella filosofía de Steele en Estados Unidos migró a Europa, que era un poco más libre, y entonces Francia e Inglaterra empezaron a ser como las potencias de la osteopatía y a poder desarrollar nuevas técnicas de sanación corporal. No sé si me explico, pero sin entrar en materia de complotismo ni de crítica para nada, porque le explico una cosa. Todos en este mundo necesitamos protocolar para poder institucionalizar algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier forma de innovación siempre tendrá este filtro de poderse aplicar a muchas personas, a instituciones. Con lo cual, por ejemplo, la teoría cráneo-sacral de otro personaje, Sutherland, era un personaje que hacía estudio con su mujer y creó un casco con algunos tornillos que se ponían en los pilares óseos de nuestro cráneo para comprobar que efectivamente estas articulaciones óseas que tenemos aquí arriba se mueven. Y para hacerlo, creó este casco fijando todos los pilares craneales donde se ejercía mayor cantidad de movimiento
hasta el punto que apretado el último tornillo, ¡pam!, se desvanece, se desmaya, con la mujer ahí apuntando los estudios. Se desmaya, claro, porque el líquido cefalorraquídeo que hoy conocemos tan bien, el que baña las meninges, el cerebro, pues no tenía más medio de comunicación, no podía fluir, y entonces el cerebro desconectó. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un hombre tiene estas teorías, es muy difícil aplicarlas en el campo científico, que la acepten la comunidad científica, más allá en esas épocas, a donde el masculismo era todavía aún más enraizado, arraigado, y entonces la competitividad era más importante. Entonces, el tener la razón era más importante. Lo mismo ocurrió aquí en Francia, esto aún más reciente, Alain Auberville, que creó la motilidad osteopática a raíz de la embriología. Este señor que escribió este libro trataba ya los cuerpos acompañando la inercia embrionaria. Esto parece muy loco, lo sé, pero imagínense que cuando ustedes tenían 21 días de embrión, aunque no nos lo acordemos, no sé si solo lo acordáis, pero cuando teníamos 21 días, el corazón empezó a latir y estaba por arriba de la cabeza. Luego empezó a bajar y se puso encima del diafragma, y entonces tuvo este movimiento de descenso. Con lo cual este señor, cuando trabaja el pericardio, trabaja el diafragma, simplemente mete una mano y acompaña la escucha como si fuese un rumbo energético, como una línea de acupuntura, un meridiano, acompañando el descenso, un movimiento de inercia embrionaria que está a la base de la acupuntura. Si os fijáis, los meridianos de acupuntura abrazan como en envolturas los órganos, y aquel movimiento embrionario sigue estando activo hasta nuestra muerte. De hecho, la muerte, según esas teorías, es la terminación de este movimiento de origen embrionario. Venimos con una carga energética de movimiento que se va difuminando con el tiempo y las experiencias hasta un día donde se aquieta todo. De hecho, el corazón late mucho más fuerte en un primer momento. El metabolismo es mucho más fuerte. Otro señor con otra teoría, la más reconocida hoy en día en el trabajo de la motilidad, es ese señor de aquí, Barral, para quien le gusten los nombres. Escribió un libro de la motilidad, y básicamente en este libro me gusta argumentar dos cositas. No tenemos ninguna explicación científica para esos mecanismos, solo una prueba experimental. Y luego dice que es necesario que el tratamiento de la motilidad venga después de la movilización de los órganos. Entonces, ¿qué ocurrió dentro del mundo de la motilidad orgánica a nivel histórico? Y terminamos el excursus histórico con esto. Que hemos llegado a un punto
a donde este mismo señor escribe un libro sobre la motilidad, casi destruyendo la idea misma de motilidad, casi desmintiendo. En un primer momento, sus estudios, con un buffet científico muy importante, crearon varios estudios y se veían, por ejemplo, que había motilidad aun cuando la persona no respiraba. Se vio, por ejemplo, que después de la muerte, aun cuando el pulmón no respira, todavía hay un movimiento que se va difuminando poco a poco. Pero claro, ese señor es fisioterapeuta y después osteópata. Y en el colegio médico sanitario hay bastante de estas cosas, a donde un fisioterapeuta protege su colegio. Y claro, la visión más fisioterapéutica es de manipulación directa. De hecho, los libros son manipulaciones viscerales de manipulación directa, muy sutil. Claramente estamos hablando de los mejores del mundo, con una calidad impresionante y una definición y una precisión impresionante. Pero, por ejemplo, yo que estoy estudiando en una escuela de motilidad orgánica propiamente, la filosofía es distinta. Dentro de la escuela misma, varios profesores tienen filosofías en el sentido de aplicación técnicas distinta. Y si se lo piensan es obvio, porque cada uno tiene una mano distinta, cada uno tiene una huella distinta, una experiencia distinta. Aquí estamos hablando de un mapa conceptual que todos pueden tener, pueden leer, y este mapa te dice, mira, para ir a la Plaza Mayor de Madrid tienes que ir de esta forma, con estas calles. Pero cada uno va a tener un pase distinto, va a tardar más o menos, y cada uno va a tener una experiencia totalmente distinta en su recorrido. Sin embargo, el mapa es útil para llegar al punto. Una vez que tú estás en la Plaza Mayor de Madrid, miras el mapa, bueno, estoy hablando del mapa de papel de una vez, ahora con el teléfono, pero miras el mapa y no tiene nada que ver con la plaza donde estás. Asimismo, cuando hablamos de motilidad en general, técnicas que se leen en los libros, una vez que has llegado, ya no te sirven en este sentido, porque te vas a dar cuenta que la realidad es completamente distinta. Entonces, gracias historia, caminando sobre hombro de gigantes, decían, gracias por habernos traído tanta cultura. Una vez que llegamos hasta ahora, hasta hoy en día, podemos seguir caminando solitos. A mí siempre cuando enseño, para mí es fundamental entender una cosa, chicas. Si estáis estudiando y no superáis vuestros maestros, maestras, es que simplemente no puede haber evolución. Si el que está abajo, el alumno, non supera, non va explorando, non supera de competitividad, en el sentido de adquirir informaciones, entender, unir isla de conocimientos, es que simplemente no pudiese haber evolución, hubiese un estancamiento. Porque claro, se muere el maestro y nadie lo puede superar. Entonces es importante para mí liberarse de ipse dixit, le decían en latín.
Antes se usaba mucho esto. No, es que lo ha dicho esta persona, entonces será verdad, rompiendo el criticismo. Entonces, ahora que pasamos de lado la historia, exhalen un segundo, suelten aire, agradezcan todos esos personajes hasta ahora y ya vamos con algo para que ustedes mismas se puedan empoderar sobre este argumento. Hoy en día hablamos de unión. Hasta mitad del 900 se hablaba de analítica, separación. La misma palabra anatomía quiere decir cortes separados hacia arriba con la idea luego de juntar. Entonces, cuando hablábamos de fascia, antes del 950, 1950, por allí, estábamos hablando de un medio que simplemente separaba. 1950 todavía ni siquiera el orgasmo femenino se aceptaba. 1950 todavía no se sabía qué era la membrana celular. 1950 se estaba pensando al posguerra. Otra mentalidad. Estamos hablando de nuestra abuela. La fascia en realidad no separa, une. Fíjate qué pequeño juego de palabra que han hecho. Claro, la unión quiere decir todo el mundo que puede venir hacia adentro de la unión. La separación entiendes esto, nada más cortas y divides. La unión te hace entender que tú puedes sentir, percibir, entender y acompañar los ritmos en el cuerpo, todo el cuerpo. La fascia es... ¿Sabéis qué es la fascia? ¿Les han contado un ratito qué es la fascia? La fascia, imagínense que Diosito, cuando hizo el primer bebé, abrió un papel film, esto para hacer bocadillos, gigante como dos campos de fútbol, y empezó a poner todos los órganos, corazón, vaso, páncreas, estómago, cerebro, hueso, y empezaba a envolverlos como origamis. Y en cada pliegue pulverizaba con un líquido sinovial, como si fuese un lubricante, para que las capas mantenían un poco de viscosidad. Doblaba, 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 doblaba hasta crear el bebé. Nunca cortó. Este papel film es la fascia. Ahora con este ejemplo, imagínense que en realidad antes de meter el corazón, el hueso, el cerebro, el vaso, el páncreas, puso las células sanguíneas, los eritrocitos, los fibroblastos del hueso, enterocitos del intestino, hepatocitos, todos envueltos, cada uno chiquitito como en un caramelo, envueltos. Esta es la fascia. Y no es que envolvió solamente la célula por afuera, sino que por adentro también envolvió los organelos chiquitos que conformaban la célula, que conformaba el órgano, que conforma el cuerpo. La célula dentro, tiene fascia, tiene tejido conectivo.
Este tejido conectivo es un tejido que conecta todo en el cuerpo y mucho más, chicas. ¿Por qué? Cuando decimos unión es conexión. Aquí es como una fibra muscular, pero pudiese ser tranquilamente un nervio, un tendón, porque nervio, tendón, huesos, músculos y entonces órganos también, todos están hechos de esta forma donde hay un tubo más chiquito dentro del tubo más grande, como un telescopio, como un paraguas, como una matriosca. Y dentro de la fibra de colágeno, dentro de la fibra del microtúbulo, que es una pequeña proteína, la tubulina está hecha luego con un desorden sensible y en este punto de aquí, algunos premios Nobel, tipo Roger Penrose, etcétera, dicen que hay la información del universo, hay el poder cuántico del universo, justificando así la capacidad de un bebé recién nacido en aprender a caminar, saber succionar la leche y digerirla, metabolizar las proteínas, respirar el aire, que nadie nos lo enseña, pero es una información instaurada en nuestra fascia. Esto es otro argumento, ¿de acuerdo? Lo dejo allí. Vamos a entender ahora a nivel corporal, a nivel estructural, qué hace esta unión que también divide las cavidades corporales. Exhalen, ese es el momento de exhalar. Entonces, ¿ustedes se han metido nunca con las manos a sentir vuestras cavidades corporales? ¿Cuántas cavidades tenemos? ¿Ustedes saben en vuestra casa cuántas habitaciones hay? Están. Y en cada habitación, ¿cuántos cajones, armarios, muebles tenemos? Y en cada mueble, armario, ¿cuántas cajas, paquetes, cajitas hay? Y a lo mejor en el baño está un cajón, que está un estuche, que dentro del estuche está un tubito y dentro del tubito está una microperlas que está... Pues cada una es una cavidad y cada cavidad tiene una presión distinta. Claro, en vuestra casa todo responden a la ley física del aire, una física teórica, a donde todo va hacia la gravedad. En el cuerpo no. En el cuerpo somos líquidos, coloidal, densos, acuosos, viscosos. Con lo cual, cada presión dentro de una cavidad tiene que respetar otras leyes físicas. Por ejemplo, el hígado, que es 1,5 litros de sangre, o sea, esta botella será 1 litro, el hígado será así, 1,5 litros, pesa medio kilo. ¿Por qué estamos considerando el espacio acuoso, no aéreo?
Reducimos esta información y tratamos solamente de concentrarnos en estas cavidades, la craneal, la espinal, que es donde pasa la médula espinal, donde pasa el canal nervioso, y luego las más clásicas, la torácica, abdominal y pélvica. Les digo esto porque si van a hacer luego de esta clase una meditación, le va a resultar muy útil ubicarse en cada una de estas cavidades, que básicamente representan como una mano. ¿Se me escucha bien? Veo que tengo un poco de retraso. ¿Bien? Craneal, torácica, abdominal, pélvica y un canal que une esas cuatro cavidades. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de unión? En este ejemplo que le hice de la fascia, del papel, del bocadillo, etc. Cuando les dije que nunca cortaba, Diosito arquitecto, nunca cortaba el papel film, imagínense cuántas veces tuvo que doblar, hacer una doble hoja, replegar sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo nos mantenemos de pie? ¿Cómo el cuerpo consigue mantener todas las piezas unidas? A través de algunos medios de unión que en orden, de más a menos importancia, hay primero el efecto turgencia o turgor, lo pueden encontrar. Y el efecto turgencia no es nada más que aquel pote de mermelada o aquel pote que no se puede abrir. Como dos cristales que están unidos con algo de agua. Aquellos dos vasos que cuando estamos lavando los platos, aquellos dos vasos de cristal que le ha caído agua y no se separan. Esto es el efecto de turgencia, que es nuestro primer medio de unión. Veniendo del vientre materno, veniendo del agua y siendo agua dentro, todas esas piezas están unidas con este mismo efecto. Otro efecto es este sistema de doble hoja, porque aún deshidratándonos completamente, mantendríamos la unión con tipo esta manga que está replegada sobre sí misma. Y solamente en tercer punto tenemos los ligamentos. Entonces, chicas y chicos que estéis viendo esto, cualquier rotura de ligamentos, cualquier distensión, esguince, etcétera, etcétera, es solamente el tercer medio de unión. Una buena hidratación, un buen movimiento miofacial puede tranquilamente recuperar la estabilidad articular. Sí, no hace falta poner clavos y tornillos siempre. Los otros dos sistemas, mesos y epiplones, se refieren a los órganos propiamente, nada más que los mesos va de órgano a hueso y epiplón de órgano a órgano. Se lo dejo allí porque si lo encuentran. Vale, ahora sí quiero que vayamos ahora a un poquito de práctica.
les digo, es posible y es hermoso más que es posible y es recomendadísimo que ustedes acompañen los órganos en su movimiento. Yo lo hago cada noche. Bueno, no cada noche, no, mentira. Pero es un buen momento para estar con uno mismo. Entonces te vas a la cama, nada, metes la mano en el órgano y acompañas el órgano hacia donde quiere ir. David, ¿cómo sé dónde quiere ir el órgano? Entonces, según estos medios de fijación, tenemos claramente prioridad de tensiones más de un lado que del otro. Es decir, que tú me metes una pinza aquí, una pinza aquí, yo me puedo mover, pero claramente tendré puntos de tensión. Entonces, para acompañar la motilidad orgánica, habría que ser preciso en donde metes la mano y saber los puntos ligamentosos, que son los más duros, dónde están y así entiendes los ejes de movimiento. Pero, dicho entre nosotros, si el ligamento es el tercer medio de unión, ya les aseguro que cuando tú metes la mano sabiendo dónde está el ligamento y te esperas un movimiento puro, etcétera, etcétera, siempre, siempre te encuentras sorprendida porque hace otra cosa. Y entonces la única calidad que hay que tener para acompañar un órgano en su buena salud, en su fisiología, es la capacidad de escuchar. Se dice fácil, ¿eh? Escuchar no es fácil. Lo primero hay que callarse. Y ya esto, pero no callarse solamente con las palabras, callarse con la idea de querer contestar. ¿Han contado nunca un problema a un amigo o una amiga y les interrumpe tratando de darle la solución? ¿Cómo sentís? Yo te quiero contar un problema con el trabajo, con mi pareja, y no me dejas contártelo, interrumpiéndome, tratando de darme la solución. Pero a lo mejor la solución que yo necesito es poder simplemente contártelo y que tú me puedas escuchar, entender, y lo mejor sería acompañarme. El trabajo terapéutico más fino de lo que yo aprendí, sobre todo en psicosteopatía, es escuchar muy bien la persona lo que te está contando y acompañarlo porque la misma persona ya tiene la solución. En sus palabras ya te está diciendo la solución y acompañarla a encontrar esta solución. Asimismo, si vais a escuchar vuestros órganos esta noche, meter la mano, hígado y estómago y simplemente escucharles tratando de entender qué están diciendo, o mejor dicho, hacia dónde quieren ir, y acompañarlos
sin forzarles, acompañar casi con la intención, porque el órgano si de repente quiere ir a la derecha, luego a la izquierda, luego arriba, luego abajo, luego se quiere expandir, recontraer y encuentra una mano receptiva y que se deje sorprender por el movimiento, llegará un punto que en osteopatía se llama still point, que es un punto de quietud, que es como cuando este amigo hace, ah, que ya te ha contado la historia, se sintió escuchado, se sintió acompañado y se sintió mejor. Ah, gracias. Ofrecer la presencia. Hígado y estómago. El hígado ocupa desde el pezón hasta debajo de las últimas costillas. Y va al pezón contrario. Es un triángulo que va hasta aquí. Es un pedazo de órgano, pues. El estómago lo iréis apreciando debajo de estas últimas costillas. Está el culete del estómago que baja y va más o menos a un dedo arriba del ombligo. Por aquí. Y otra por aquí. El culete es este, ¿vale? La curva mayor. Aquí. Entonces, aquí he señalado los puntos de fijación mayor. Por arriba del diafragma, por abajo del diafragma y conjuntamente con el hígado. Es decir, que si yo dejo este órgano moverse, fijando con dos pinzas, una aquí y una aquí, ¿qué me hará? Pues un movimiento de rotación interna sobre su propio eje y un movimiento como un columpio sobre un eje anteroposterior. Es decir, se acercará, digamos, hacia el ombligo, hacia la línea media, para este giro. Y volverá. Entonces, con la mano vais a sentir esta noche una mano aquí y vais a sentir este movimiento, exagerando. El hígado básicamente va a tener un movimiento opuesto. Va a ser esto. Conjuntamente van a hacer esto. O en general, todos los órganos y los huesos, porque ahora estoy hablando de motilidad, pero los huesos tienen un movimiento propio llamado MRP, movimiento respiratorio primario. También tienen un movimiento intrínseco. En general, órganos y huesos tienden a alejarse de la línea media y acercarse a la línea media. Por esto en yoga lo primero es flexo-extensión. Por esto el saludo al sol empieza con una flexión y una extensión. Es el movimiento primario. Y más.
La flexión es el movimiento primario. La extensión es una respuesta al movimiento primario. Embriológicamente, el embrión está en flexión. Cuando envejecemos, vamos hacia una flexión. El músculo solamente hace contracción. No hace otra cosa que no es ir hacia la línea media. Contraer, contraer. Estirarse es una contracción opuesta. Relajarse es contraer menos. Nosotros, seres humanos, solamente tenemos la capacidad de hacer una cosa: contraer, limitar, arrestar, frenar, lo cual no es malo limitarse. Aprender a limitarse, saber dónde limitarse, te ayuda a poder expandirte, si entiendes esta dinámica. Si tú quieres estudiar todo, no abarcas nada. Si te limitas en algo, consigues algo. Si te limitas en una casa, puedes montar una familia. Si te limitas en un papel, puedes crear una poesía. Aprender a limitarse es la forma de poder expandirse desde el punto de vista orgánico. Así que los movimientos van hacia la línea media y luego, como una respuesta a ese movimiento, es como si fuese una relajación. Es como inhalar y exhalar es soltar la inhalación. Entonces, cuando van a acompañar el movimiento propio de los órganos, entienden que es como si hubiese un mensaje y una calma que da espacio al entendimiento. Y esa es la filosofía básica con la cual nacen todas, no solamente las filosofías, sino la tecnología también, como el sistema binario 0-1. Esto para que se lo lleven esta noche, para que acompañen estos movimientos. Porque todo lo que les estoy diciendo ahora es fundamental que se lo lleven en la práctica y que puedan realmente sentirlo. ¿Sí? Y nada, luego la homeostasis es como este baile. Realmente estamos haciendo todo esto por crear un proceso biológico independientemente de las condiciones externas. Es este baile interno con el ambiente externo. Ya le dije, la anatomía es de lo sutil a lo denso. Y ahora bien, una última cosa, porque le dije que hacia la línea media, y le voy a introducir solamente una idea que es: si no hay un punto fijo, no hay movimiento. Hasta en el espacio tiene que haber un punto fijo para que ocurra un movimiento. Decimos que la Tierra gira porque le definimos un eje. Y el eje es el punto que menos se mueve. En vuestro cuerpo, ¿cuál es el punto que menos se mueve? Si ustedes se quieren enloquecer desquiciadamente, como haciendo pataletas así como de niño, todo el movimiento a tope, así, ¿cuál es el punto que menos se mueve?
es el punto central del cráneo, justamente donde está la glándula hipofisaria, que es el centro regulador del metabolismo. El punto que menos se mueve es donde está el centro que genera el movimiento. Ahora bien, si le digo que el punto que menos se mueve es aquí detrás, en el tercer ojo, en anatomía se conoce como área de Feliset. Es donde se juntan todas las tensiones miofaciales. ¿Por qué entonces en este punto tenemos tantas articulaciones? Esta es la osificación del sacro, que es un pilar, y lo puedo entender, porque es otro punto que menos se mueve. Pero si esos son todos los huesos del cráneo abiertos, ¿por qué aquí en el centro entre etmoide, nasal, lagrimal, palatino, tenemos tantas articulaciones aquí? Si ustedes, si ustedes miran un cráneo y le quitan el frontal, aquí adentro hay tantas articulaciones que si yo desmonto este modelo ya no lo sé montar. Pero ¿cuántos movimientos hacemos voluntarios? Entonces, ¿qué ocurre según yo? Aquí llega la información de movimiento. Y les dejo así con esta información. Con un estudio personal de la geometría de la cara, que es un estudio mío, de la geometría sagrada, si queréis, del estudio de la cara y la información de la nariz. Ya llevo 6 años con esto, estudiando lo que antiguamente se llamaba secretísima ciencia, que es la forma de interpretar la postura psicocorporal a través de la cara y sobre todo a través de la nariz. Es un estudio que va a dar siempre más resultados. Y ahora abrimos un espacio de preguntas, si queréis. Dejo aquí unos títulos interesantes de motilidad, de caos sensible. Este es súper bello, este libro, Emotional Anatomy. Habla de las presiones y tiene unos dibujos muy bellos. Este es mi web, davidestasi.com. Exactamente, me llamo Stasi, creo que estoy en el camino adecuado de la homeostasis. Y estos son los contactos de Yoga Sin Fronteras, yogasinfronteras.org. Entonces, exhalamos si lo necesitamos una vez más. Si queréis encender los micros, si tenéis preguntas, o si no, no. Yo, sí. Hola Elena, dime. Elena, Hola, digo bien. sí, gracias por la exposición. Y mi pregunta es un caso de una alumna que cuando llega a la relajación, a veces les estiro desde atrás el cráneo, pero hay veces que noto que sus párpados están en estado de relajación. Y luego le pregunté y me dijo que cuando está muy nerviosa, que es algo en control, vamos, que no tiene control sobre ello. No sé si esto pasa habitualmente, tiene algo que ver como haces el estudio también de la cara, Ah, pero es un movimiento que es del párpado, no del ojo. sí, 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 sí. No sé si Ah, te ha pasado o lo has...
visto alguna vez en alguno de tus alumnos o... Sì, io non soy profesor de yoga, non doy clases de yoga, Ah, pensé pero que... es una respuesta nerviosa bastante común. Una pregunta, ¿esto ocurre solamente cuando tú aplicas esta maniobra del cráneo o esta relajación o No, le ocurre no. independientemente? Bueno, ella tiene ansiedad, su Ok, diagnóstico es de ansiedad ok, y, y, y no, no, antes de cuando yo me coloco para hacer ese ok. estiramiento, eh, noto antes de realizarlo que no lo había notado otras veces, pues ese día sí que noté este movimiento que nunca había visto en ninguna otra persona, nunca, Am, jamás. bueno, qué bien, ¿no? Qué bien que tengamos experiencias ahí donde Sí. podemos tener. Pues, Elena, yo te aconsejo de, en su Shavasana, no agarrarle la cabeza y de meterle peso, que sean manta, bolster, todo el peso, la librería que tú tengas en su Ujú, diafragma. O sea, por abajo de sus costillas, en este punto. No ajá, en la panza, en las últimas costillas, aquí. Donde ajá. están las últimas costillas, en este punto de aquí. Las Porque flotantes. las flotantes estarían atrás. Ah, vale. Pensaba que empezaban aquí y terminaban aquí. Es que tampoco Las mucha flotantes son anatomía. dos que están aquí de atrás, que llegan hasta Vale, aquí vale, más. Yo te hablo del cartílago costal, este. vale. ¿Por qué? Creo que tienes que tener cuidado esta chica cuando hace retención de bandas, En que Savasana. no, durante la práctica. Ah, vale. Que cuando haga retención de bandas, que tenga cuidado en no forzar, sobre todo el ujjayi, sobre todo la respiración. Vale, sí. La fuerza porque es principiante y pero no realiza bandas, aunque sí que bueno, le voy metiendo vamos metiendo las cosas poquito a poco, por eso precisamente, ¿no? Y para que Mira, te no. digo, para que goce la práctica y para que tenga una mejoría casi rápida, que durante las asanas, Ujú, si quiere, puede reducir el estiramiento, pero que casi no haga ujjayi, que casi no haga una respiración controlada, que si necesita, pues exhalar lentamente, sin golpes, que lo haga, que no tenga una pretensión de ya, controlar la respiración durante toda la práctica, que en Shavasana, si quieres también con las manos, pero que sea suave, profundo, lento y constante, por esto un ujú, peso a veces ayuda, en las costillas cartilaginosas, ahí donde está el diafragma, ujú. y antes del Shavasana que haga invertida tipo Sirsasana sobre la cabeza o la vela, por Sí, ejemplo, eso hacemos o... siempre, una inversión, sí. Ok, perfecto. Porque es Vale. claramente el sistema nervioso, claramente tiene una ansiedad que yo no le diría diagnóstico de ansiedad porque es una gestión No, no, psicoemocional. bueno, lo que ella Sí, me ha claramente. trasladado. No, Claro. no, No, yo lo sé, que ¿sabe qué pasa? Que los médicos dicen y dan esta cosa que es como ya, sí. una sentencia y Mm, tienes ansiedad. No, es como una sensación pues pulmonar, habría que ver. Y esto sí, a través de la geometría de la cara se ve, ¿eh? Si es un mm, tema de gestión de glucocorticoides del riñón que no da el surfactante pulmonar y entonces el pulmón no mantiene los alvéolos abiertos. Si es un tema más bien de tensión arterial, entonces el corazón que empuja los pulmones. Si es un tema de ujú, asma o cosita de respiración, si es un tema de centro nervioso, ujú, puede ser varias cosas que le dan causante, que le causan una disfunción respiratoria.
Entonces, de un lado estaría este estudio que se pudiese hacer y como consejo que te doy a ti, pues estas tres cositas. Cuida su respiración a que ella esté tranquila, que no mantenga la respiración, que respire como le piden el pulmón. Vale. Que en Shavasana le puedes aplicar, ya con bolster mante es suficiente. Ujú. ¿Eh? Y claro, no le vayas a la cabeza también. O sea, no toques la cabeza en Shavasana. Porque la ansiedad es de mucha energía arriba, es mucha... Ujú. ¿Sí? Vale, sí que he notado con lo de la cabeza, o sea, como que esto, claro, yo no lo sé porque no trabajo en ello, pero sí que noto cómo tiene mucho que ver el peso de la cabeza con las patologías, ¿sabes? Y el cuerpo y la emocionalidad, que es lo que siento yo con la gente, ¿no? Solo como yo pensaba que más o menos a todos nos pesaba la cabeza igual. Y no, no, como o sea, el Sí, apretar mandíbulas, el cómo tienen de duro o blando toda la parte de atrás y de la sien y es increíble. sí. Y es bueno porque Y lo las hago personas muy así... lo hago muy suave, ¿eh? Pero Bien, bien. De y les momento yo te resta. aconsejo de momento te aconsejaría de no hacerlo hasta que no vayas ganando confianza con el cuerpo, no con la persona, con el organismo. Sí, sí. Y entonces ya poco a poco, y en general esos alumnos, pacientes, son buenos porque la mejoría es rápida y hay mucha mejoría. Luego, cuando la persona empieza a estar un poco mejor, es más difícil, Mm, porque claro, mejorar una persona que ya está más o menos bien y tiene más conciencia, pero con un tipo de alumno así, como profesora, te puede dar como una felicidad interna porque puedes alcanzar mucho y le quitas una ansiedad que es bastante molesta. Entonces, con estas sí, cositas, yo te aseguro que vas a tener un buen resultado. pues muchas gracias. Dale. Sí, sí, Jana. Y bueno, Ainara también. Ya te espero. Dime, Jana. No te escucho. Enciende el micrófono, porfa. No, hola. Ahora. Hola. Yo trabajo con niños, básicamente, y sobre todo con niños con necesidades especiales, es decir, con TDA, TDAH, Ok. autismo, básicamente, con este tipo de grupo, con este grupo. Pero me doy cuenta de que la mayoría de los niños con TDAH tienen el patrón de respiración invertido. O sea, ellos inhalan y hunden su diafragma, su abdomen. Y cuando exhalan es que lo inflan, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no, es que es al revés, pero bueno, cuesta. ¿Tiene algo que ver con Sí, esta total. neurodivergencia cerebral, este patrón respiratorio, inversión del patrón respiratorio? Tiene que ver con la microbiota. La microbiota intestinal es muy parecida a la microbiota ambiental. El pulmón tiene microbiota también. Wow. Y se vio una cosa bastante loca, te voy a decir. Pero lo que está sanando mucho el autismo, según algunos estudios, es el autotrasplante de materia fecal. Así, O sea, he escuchado algo de eso, ¿no? porque propio restaurar la microbiota intestinal y luego de consecuencia la pulmonar ayuda en el sistema nervioso. O sea, Y claro, no, perdón, termino. perdón. Claramente, cuando en la respiración ves este patrón inverso, Ujú. pues
claro, están apretando aún más el duodeno, el intestino delgado, etcétera, y entonces como que los bichitos que nos componen, pues están aún más molestos. Qué curioso, ¿no? Eh, Qué curioso. Qué fuerte. Espera un segundo, voy a salir. Sí, yo te diría como consejo, Ajá. no trates de ir en contra en el sentido de invertir. Ah, ok. Trata de desviar. ¿A qué te Porque refieres? por cómo funciona nuestra cabeza, si yo voy a la derecha y tú me dices, no, tienes que ir a la izquierda, refuerzas mi forma de ir a la derecha. Ok. Lo que les podría decir es, qué bien que estés respirando así, ahora trata también de ensanchar el costado, de empujar hacia afuera, Ya. Ok. diciéndole, lo estás haciendo en la forma correcta y además te invito a probar esta otra cosa, Ah, vale. porque por cómo funciona la neurología Sí. y cómo funcionan los niños, cómo funcionamos nosotros, realmente si me despistas, pues me Ya, conquistas. ya, ya, ya. Vale. No, sí me doy cuenta de que cuando ya empiezan a tomar un patrón más estable, más normalizado, van como más calmados, o sea, su ansiedad e hiperactividad, pero sí, sí he escuchado mucho el tema de la microbiota que es fundamental, inclusive para uno, ¿no? Vale, Sí, 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 sí. gracias. Muchas A gracias. ti, y felicidades, Jana, por ese hermoso trabajo que estás haciendo. Vamos, Bello, bello, felicidades. Gracias, de hecho. gracias, no a vosotros, el aprendizaje, gracias a ti por la dedicación. Ainara, ¿tienes alguna pregunta? No, pregunta no tengo ninguna, solo agradecerte este compartir y te sigo ahora en Instagram desde que estuve en el taller de la respiración con la ciencia del yoga Ah, te hiciste lo del y diafragma. sí, y bueno, estoy aquí por ese taller porque me gustó escucharte con tanta pasión y bueno, a partir de aquí me parece interesante todo lo que transmites. Gracias. Por ahí tengo un grupo privado de WhatsApp a donde ya voy compartiendo más cositas y tratamos de que sea una comunidad, de que sea una pequeña familia apasionada con intereses comunes. Muchas Muchas gracias, gracias. chicas, por vuestro tiempo, vuestra dedicación y vuestra entrega a la humanidad. No, gracias a ti por toda la información. De verdad es sorprendente todo lo que este cuerpecito, este Ferrari que tenemos, tiene por dentro, ¿no? Porque cada día yo me sorprendo más, ¿no? De la maravillosa máquina Ahora que sí. tenemos, ¿no? Te agradezco mucho y bueno, ya te voy, yo creo que yo te sigo, pero ahora con más frecuencia. Un placer a Gracias. todos. Gracias, Gracias. gracias. Adiós, feliz noche. Gracias. Buenas Chao. noches. Igual. Bye. Gracias.